¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de su programa de Pasta Dura. Para mí es un gusto poder compartir este espacio, poder platicar con ustedes, porque ya saben que aquí hablamos para las masas, pero las masas encefálicas. Y fíjense cómo son las cosas. Muchas veces uno se sorprende por esos regalos que la vida, la providencia nos da. Y en esta ocasión me siento muy contento de poder platicar con un amigo, un maestro, alguien a quien le debo mucho y sobre todo lo reconozco como un ser íntegro en toda la extensión de la palabra. Y me refiero al doctor Saúl Joaquín Figueroa, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Doctor, Maestro, bienvenido a su espacio. Muchísimas gracias, Samuel. A ver, estoy aquí. Doctor, sabemos, yo creo que la mayoría de nuestras personas que nos están siguiendo en sus casas a través de las redes sociales, pues luego sabemos que usted ha sido un personaje vital, activo, pujante en la vida política de nuestro estado, pero también es un apasionado pues de la academia y sobre todo del deporte. La primera pregunta que quiero realizarle, doctor, ¿quién es el doctor Saúl Joaquín? Bueno, Samuel, es una pregunta sencilla, pero por ende es compleja. Para que uno la conteste, bueno, pues tiene que hacer uno un poquito de reflexión en torno a eso. Pero yo te diría en términos pues muy generales, pues soy como una persona como toda, Samuel, que de alguna manera pues ha pensado que la disciplina y el esfuerzo, el estudio, pueden llevarnos a mejores estadios, a mejores niveles. ¿En verdad lo cree, doctor? Samuel, he sido afortunado de ese camino. Lo he sido, me he esforzado, claro. A veces pues me he encontrado con la decepción grande de que no precisamente el mérito es lo que te da. Pero sí te diría que ese camino de disciplina, de esfuerzo, de trabajo, de preparación, realmente rinde frutos. Sí los rinde. Yo te diría en el mundo deportivo, bueno, pues es que la divisa es el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, la valoración del triunfo, la recomposición en la derrota, ese tipo de situaciones que te van formando. Inclusive debe uno pensar cuando son equipos, deportes de conjunto, deportes individuales. A mí me tocó la incursión en el mundo deportivo, pero eran deportes individuales, era el atletismo. Entonces ahí el ejercicio era personalísimo, tenía uno que realmente disciplinarse, prepararse. Porque era solo. Sí, no tenías otra situación de apoyo. Claro, tu entrenador, que de alguna manera pues te daba guía y te daba elementos para que tú te pudieras seguir esforzando y creciendo. Pero yo creo que de alguna manera sí es vía para mejorar, sí es vía. En el estudio es lo mismo. Yo creo que se prepara uno y empieza uno a brevar diferentes saberes y eso nos permite incluso apreciar cuál es la línea o cuál es el campo por el cual uno se puede ir desarrollando. Y claro, a veces uno quisiera pensar que hay un solo campo, ¿no? Pues es que la vida nos da muchos espacios y muchas posibilidades. Claro, escoge uno lo que más puede uno, digamos, aportar y dominar. Y si pudiéramos reiterar que sí es bueno ser disciplinado, esforzado y trabajador. A ver, doctor, ¿y usted qué estudió? Bueno, yo estudié en la prepa, pues yo fui de los que se metieron al área pedagógica. ¿Ah, sí? Entonces, yo me metí para profesor de matemáticas. Eso, no cualquiera además. No. Y entonces saqué eso, de veras que era bastante interesante porque la currícula de la prepa en aquel tiempo, en la pedagógica, pues eran muchas materias vinculadas con las matemáticas. Ajá. La razón central, bueno, pues no era tan bueno en matemáticas. Ah, mire. Y tenía, que meterme a lo que no dominaba. Bueno. Terminó la prepa y pues ya. Se dio cuenta que las matemáticas no. No, sí, no, me quedó muy bien, o sea, el aprendizaje así fue bastante interesante, y en la facultad pues era un dominio, pues me metí a administración, entonces era un dominio bastante sencillo y claro respecto del nivel de matemáticas que nos enseñaban en la carrera. También estudié educación física, pero eso la dejé trunca. Yo estudiaba las dos carreras al mismo tiempo, pero hubo cambio de horarios. La escuela de educación física
la metieron o la iban a meter en la mañana. Yo estudiaba por las mañanas administración. Se complicó. Sí, opté por quitar educación física y mantenerme yo en la carrera de administración. Termina su carrera de administración. ¿Y luego, doctor? Bueno, transcurre el tiempo, algunos cursos, algunos diplomados por ahí, pero ya estando en México, viví en México en una etapa, ahí cursé la maestría en administración en el ITAM, por fortuna con mención especial. Eso nos permitió, bueno, pues tener una visión de las cosas un poco diferente. Claro. Según yo, más amplio, a mayor profundidad, y el ejercicio reflexivo de la realidad, pues creo que después de haber estudiado un posgrado, te permite realmente, si le sirve a uno el posgrado, apreciar las cosas un poquito de manera diferente. O sea que el conocimiento no solamente intensifica el placer, sino que nos permite cambiar la óptica muchas veces de nuestro entorno, doctor. Efectivamente, y a veces no aprecia uno eso de momento, porque son situaciones que se van abrevando paulatinamente y en la medida en que uno tiene más saberes, más conocimientos y más especialización, pudiera inclusive uno pensar que se es igual. Pero realmente no se es igual. Es igual. No. Las capacidades de análisis y de estudio de la realidad, del contexto, de las relaciones, inclusive de la profesión misma, pues es muy diferente. Muy diferente. Y más cuando pues realmente te has concentrado en lo que tenías que haber aprendido, sientes haber aprendido, y entonces tienes elementos para aplicarlos constantemente al ejercicio de tu profesión, de tus actividades por las cuales, bueno, te desempeñas y te desarrollas, ¿verdad? ¿Y el doctorado? El doctorado, bueno, en realidad hice 2 doctorados, Samuel. O sea, no tiene nada que hacer, doctor, y sabe, todos doctorados. No, bueno. no, sí tenía muchas cosas que hacer. Pero bueno, sí, ya. Fue un primer doctorado, fue el de Negocios y Estudios Económicos de Excelencia CONACYT, con la Universidad de Guadalajara. Muy grato, el profesorado de muy alto nivel, la verdad, y además lo puedo expresar con conocimiento y convivencia, con la vivencia propia de haber cursado una maestría en una universidad privada de máximo nivel, y haber cursado el doctorado en la Universidad de Guadalajara también, pero también puedo decirle, con un grupo de profesores de veras impecables, extraordinarios. ¿Sí? Y claro que sí. No, era gratísimo ir a las clases del doctorado. No, pues reitero, pues era Excelencia CONACYT, y fue eso el primer doctorado. Después participé en unos cursos ahí financiados por el gobierno norteamericano referido a la cuestión de la preparación para cuestión económica. Financió el Departamento de Estado y el Departamento de Educación de Estados Unidos. Fueron unos cursos muy interesantes en diferentes países. Eso, y ya posteriormente pues me metí al doctorado de educación. Ahí para culminar, pues daba clases. Entonces, bueno, pues vamos preparando. Sí, porque en términos pedagógicos. No solo ser maestro, ¿verdad? También doctor, doblemente. Sí, entonces me metí al doctorado de educación, y afortunadamente, bueno, pues también fue un doctorado bastante grato. Se realizó y se obtuvo, pues, afortunadamente, ¿no? La excelencia académica también. El doctorado, sí. Y eso pues me da mucho gusto. Ya no he querido estudiar, no vaya a ser que se caiga ese promedio. No, mejor hay que mantenerlo, doctor, ¿verdad? Uno se retira como invicto cuando sabe que es mejor así, doctor. Oiga, doctor, para las personas que lo conocemos, bueno, sabemos sin duda alguna que usted ha sido una de las participaciones activas, pues también de las decisiones de la política de nuestro estado. ¿En qué momento surge eso, doctor? Bueno, en la etapa de estudiante, Samuel, pues se es muy inquieto, ¿no? Es decir, claro que yo era estudiante, pero más me enfocaba a la actividad deportiva. Teníamos la inquietud en aquellos tiempos de que las cosas del deporte debían de modificarse, de cambiar después. Y no porque estuvieran mal, sino porque podrían hacerse mejor.
O sea, no es un ejercicio. Esa era la premisa. Claro, no es un ejercicio de decir, está todo mal. Eso no. Siempre hay cosas buenas y claro, hay oportunidades cosas que pueden ser mejoradas, pero no todo está mal. Ese tipo de posturas y de expresiones a mí se me hace que son bastante tendenciosas, claro, porque tienen una connotación de tipo político, ¿no? ¿Y eso lo podríamos entender en todos los niveles, doctor? Yo creo que sí. Cuando nosotros apreciamos que alguien es que todo está mal, no es cierto, es decir, no hay ni siquiera un análisis serio de las cosas, no han complejizado el pensamiento, son cuestiones simplistas. Sí, bicolor, blanco o negro. Claro. Y lamentablemente, doctor, lo que también es así es el tiempo. Vamos a ir a la primera pausa, si me lo permite, doctor. Muy bien. Para que cuando regresemos quiero preguntarle aspectos de su vida deportiva también. Oh. Nos quedamos pendientes para cerrar esto, doctor, en cuanto a la participación política, porque también sé que es un hombre que se ha desgastado las suelas de los tenis en algo que usted verdaderamente disfruta. Enseguida regresamos, continúe con nosotros. Muchas gracias por continuar con nosotros. Sigamos platicando con el doctor Saúl Joaquín Figueroa en torno a su vida académica, su vida profesional. Y antes de pasar a la pregunta que le tengo preparada, doctor, en torno al deporte y sus pasiones, ¿qué más en el servicio público, doctor? No, eso me ha gustado, Samuel, ¿sí? Me ha gustado, sí, cómo no. De joven, bueno, pues anduve en el mundo deportivo, pero como deportista, fui atleta, fui 16 veces campeón nacional. 16 veces. 16 veces. Impuse 8 récords nacionales. ¡No más 8! Diferentes categorías. Qué bueno, doctor, que no competimos. Si no, usted no hubiera lucido. De una vez se lo digo. No, eran otros tiempos y teníamos un buen entrenador. Bueno, teníamos buenos entrenadores. Al principio, bueno, tuve como entrenador a José Sardo, Antonio Sardo, y después al profesor Franco Calvario, y pues eso de alguna manera te sirve y va adelante. José García, bueno, todos ellos de alguna manera pues me fueron guiando, formando para ese tipo de cuestiones. Ahora es bastante interesante porque bueno, pues me permitió llegar a selección nacional y recibir reconocimientos en el mundo deportivo, nacionales, estatales, municipales, etcétera. Sí, cómo no, sí. Así como el mejor atleta del estado y valor nacional juvenil, ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo más interesante es que andando en el deporte y estudiando, pues con esas ciertas inquietudes, me permite, pues incursionar en actividades, políticas para después acceder a la administración pública. El primer cargo que tuve fue la dirección de deportes de Guadalajara. Era el presidente municipal, era el don Arnulfo Villaseñor, y el regidor de deportes era el maestro Enrique Ibarra. ¿Ah, sí? Sí. Y en la segunda administración, donde me ratificaron, el presidente, el alcalde era el doctor Vallarta Plata, y el regidor de deportes era Alfredo García. Alfredo García, sí, o sea, digo, pues ese tipo de personas pues son muy buenas, te enseñan a trabajar, te guían muy bien, te dan una confianza muy buena. Después pasé al gobierno del estado, directamente el gobernador del estado, don Enrique Álvarez del Castillo, me nombra director de Educación Física y Deportes del estado. En aquel tiempo esa dirección era la que guiaba, la que regenteaba el mundo deportivo en la entidad. ¿Como el CODE? Bueno, vamos para allá. Después el gobernador me pasó al CREA. Y entonces el CREA se convirtió en el eje de la actividad deportiva. ¿Sí? Y entonces ya apoyábamos a la educación física, a los municipios y andábamos por ahí. Nos tocó la fortuna de tener la responsabilidad de la creación del CODE y ser su primer director general. Entonces me tocó en ese trayecto, bueno, pues ser el último director general del CREA en la entidad y luego el primer director
general del CODE. CODE. Pero lo que me parece más grato pues es haber sido el responsable de su creación. Claro, con la anuencia y el apoyo de algunos exgobernadores. Me imagino. Así fue, pues con una buena orientación, un buen respaldo. Don Francisco Rodríguez, don Enrique Álvarez del Castillo, Liceo Cosío, bueno, por ahí se fue amalgamando una serie de actividades que permitió justamente sacar la institución que ahorita está vigente. Es decir, fácil, bueno, pues naturalmente que no lo fue, porque pues hay gente... Como siempre, doctor, como siempre. Ignorante, y eso sí. ¿Y eso para qué? Pues... ¿Verdad? Sí, lo conocemos muy bien, doctor, ese tipo de cosas. Me invitaron a México. El primer cargo que me dieron fue de coordinador general de delegaciones federales de los institutos estatales de la juventud y del deporte. Mire. Y posteriormente pasé a la dirección general de juventud, que me permitió pues realmente andar por el mundo, realmente. Lo que me permitió pues también recibir un reconocimiento de nivel mundial, que fue ¿quién es quién en el mundo? Who's who in the world. Entonces, pero claro, pero porque pues estaba el respaldo de la Comisión Nacional del Deporte. Y su trabajo lo meditaba y lo acreditaba, doctor, también hay que decirlo. Pues con esos apoyos, Samuel, digo que no, ¿verdad? Pero, caray, pues salen las cosas, ¿verdad? Salen las cosas. La verdad es que ese es el trayecto. Después me regresé a Guadalajara y bueno, pues nuevamente anduve incursionando en cuestiones de la academia. Me metí al mundo educativo, impartí clases en la Prepa 14, en Ciencias de la Salud, en la carrera de Movimiento Humano, después en la maestría de Educación Física y Deporte, después en el Instituto de Estudios Jurídicos con el doctor García Murillo, pues en maestría y en doctorado. En Unizan por ahí alguna ocasión impartí alguna clase, en fin, pues fue variado y fue muy rico, la verdad de las cosas. Pasé por nuevamente a la Administración Federal, pues la vía de Coré, después al Catastro de Guadalajara, tareas partidistas, académicas, y ahora pues en el Instituto de Justicia Alternativa con el doctor Cepeda Lecuona en la Dirección de Administración y Planeación. Pues esa es la tarea y bueno, más o menos un trayecto rápido por donde he pasado con grandes amigos, la verdad de las cosas. ¿Presidente de esta institución? Digo, como maestro, digo, doctor. Punto y aparte, la verdad de las cosas, que es de los honores más elevados que puede tener uno aquí en la entidad, presidir la institución así como usted lo ha hecho, y muy bien, pues sí tuve esa fortuna. No, claro que sí, doctor. En la etapa en que me tocó presidir, pues esta institución obtuvo el Premio Jalisco. Sí, ahí fue cuando yo ingresé al capítulo juvenil, doctor. Digo, para que vea que tuvo buen ojo. Que significó, bueno, pues un bloque muy importante. Un bloquezote, digamos, doctor, ¿verdad? Para que la institución recibiera el Premio Jalisco. Sin duda alguna, doctor. 1985. Oiga, doctor, por ejemplo, doctor, usted menciona mucho el deporte, evidentemente, con lo que nos acaba de platicar, pues el deporte es su pasión. Y es algo que sin duda alguna usted pues ha hecho y ha dignificado y ya le ha valido una serie de reconocimientos. Pero me llama mucho la atención que usted menciona, doctor, que por ejemplo sabemos que el deporte implica concentración, de alguna forma autodeterminación, compromiso, liderazgo. Pero también pareciera, doctor, que el deporte muchas veces se ha visto como un mero entretenimiento, algo para pasar el tiempo. No digo una profesionalización, porque evidentemente existe y ha existido. En su experiencia, doctor, ¿ha cambiado la percepción que tenemos sobre el deporte? Bueno, Samuel, es que estudiar el fenómeno deportivo es un tema de ciencia verdadera. Es decir, normalmente nos nutrimos, en lo general, de cuestiones anecdotarias, de resultados deportivos, de eventos claro, oropelescos, internacionales, atractivos, pues sí, pero eso, es decir, esos acontecimientos no generan el saber suficiente como para poder estructurar o poder descubrir
la esencia pura del deporte. Es decir, el deporte tiene que ser analizado, se tiene que irse a la esencia estructural. Claro, metodología, ¿no? Es decir, hay que tener metodología. O sea, sí sirve la metodología. Sí, mucho. Y hay que agregarle, no una, varias metodologías que nos permitan desde diferentes ángulos abordarlo. Y luego hay que acotar. Es tan amplio el mundo deportivo que hay que acotarlo. ¿A qué lo vamos a acotar? Bueno, a la esencia fundamental, a los que practican la actividad física o deportiva. Si no practicas actividad física o deportiva, bueno, pues no eres deportista. Creo que no. Y en esencia, sentarte frente al televisor y mover el dedo gordo para cambiar de canal, no es deporte, todavía no. Estamos haciendo gestiones, doctor. Muy bien, ahí vamos. Muy bien. Entonces nos vamos a esa práctica. Y fíjate una cosa, Samuel, esa práctica de alguna manera nos va diferenciando. Algunos van desarrollándose, se van generando condiciones para ir mostrando expresiones y habilidades superiores, con capacidad para la competición más elevada. Entonces es el rendimiento físico competitivo, pero la esencia es la práctica. Esa esencia, esa estructura fundamental es la que le da sentido al deporte. Y vamos al punto que tú mencionabas. Si el deporte es de alto rendimiento, o profesional, te genera espectáculo, porque la maestría con la que se desempeña el deporte es de llamar la atención. Bien, pero ahí resulta que los practicantes son unos cuantos. Buen ejemplo puede ser, vamos al estadio, vamos a ver a 11 y 11, 22, ¿verdad? Esos sí son los deportistas. Y el estadio de 70,000, ellos no son deportistas, son espectadores. Claro. Más los millones de televisión, son espectadores. Los deportistas nomás son 22. Entonces, sí, buenísimo. Sí, es cierto, son muy buenos, pero ellos son los deportistas. Quita a los deportistas y no hay deporte. Es decir, si quitas a los practicantes de la actividad físico-deportiva en su expresión máxima, que en este caso es el espectáculo, pues no va a existir. Tengas estadios, dinero, televisión, árbitros, servicios médicos, seguridad. No hay. Claro. El deportista es la esencia. Entonces, el practicante, ese es el punto central. En cambio, nos vamos a ir a la esencia, digamos, a la educación físico-deportiva, es decir, ese deporte escolar. El deporte que se practica en las escuelas y que es hasta predeporte, es un instrumento educativo para la formación del educando. Pues ahí masificas, sí, ciertamente. Entonces, masificas dos. Acá en el deporte profesional masificas, sí, pero masificas espectadores. Y en educación físico-deportiva masificas practicantes, que son la esencia de todo el fenómeno deportivo. Uno nutre al otro. Claro. Y entonces, claro, hay un proceso, ¿no? De esencias de lo que marca el deporte. Y entonces a veces no vemos eso. Nos contentamos con ver resultados deportivos y estamos viendo esto. Y a veces hasta creemos que hacemos deporte porque nos ponemos tenis, pants, chamarra y hasta una visera. Y pensamos que por vestirnos... Ya hicimos la mitad de la chamba. No, ¿cómo no? Ya somos deportistas. No es eso. La esencia del deporte es realizar la praxis. Si no hay eso, no hay deporte. A ver, doctor, lamentablemente hemos llegado al final de este programa, pero quiero comprometerlo para que grabemos otro porque quiero saber su opinión, uno, sobre el fenómeno del mundial. Y segundo, pues quiero ver si tan cierto es que si yo invertía en mis medallas de plata, tenía mi patrimonio asegurado, doctor. Acabamos de platicar con el doctor Saúl Joaquín Figueroa, a quien le agradezco enormemente que se haya tomado esta oportunidad, al menos para mí, para poder platicar con él. Y este mensaje se lo mando a mi hermano, para que veas, Abraham, que estoy platicando con uno de tus ídolos del atletismo, hermano. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y ya lo sabe, aquí hablamos para las masas, pero las masas encefálicas.